Xabi Alonso tiene a los madridistas muy emocionados. Yo nunca había visto tanta expectativa por un entrenador del Real Madrid desde la época de Mourinho. Y tiene por qué estarlo, porque Xabi Alonso es ese entrenador de la nueva era en el cual va a tener un fútbol más de posesión, un fútbol más de dominio y de presión que el Real Madrid antes no había tenido. Y con ello quisiera reaccionar a este vídeo que ha hecho entre goles de la aterradora verdad sobre Xabi Alonso que nadie está notando. Vamos a reaccionarlo. Si te va gustando, ve comentando, dale like y suscríbete si te va gustando esto si te va gustando el desarrollo del vídeo. Así que vamos a verlo. Xabi Alonso no es solo un exjugador elegante o un técnico prometedor, es, silenciosamente, una de las mentes más peligrosas del fútbol moderno. Mientras muchos lo subestimaban por su estilo calmado, tomó un equipo al borde del descenso y lo convirtió en campeón invicto. Pero yo creo que esto es lo que vamos a recordar de Xabi Alonso en el corto tiempo, lo que ha hecho con el Bayer Leverkusen de convertirlo en campeón casi descendiendo, porque Xabi Alonso lo agarró en la posición 17. La verdadera amenaza no está solo en los títulos, sino en cómo entiende el juego, como un sistema de precisión quirúrgica, donde cada decisión es letal. Este video revela la evolución de Alonso como estratega y por qué su llegada al Real Madrid podría cambiar el equilibrio del fútbol europeo para siempre. ¿Estás preparado para entender por qué nadie debería subestimarlo? Parte 1. Interesante esto de cómo va a ser cómo llegando al Real Madrid puede crear un desequilibrio en el fútbol europeo. Lo que pasa es que el Real Madrid ha tenido un estilo muy directo. Ahora se está uniendo a este estilo de juego de posesión. Génesis de un estratega silencioso. Tolosa huele a río bravo y a pan de centeno recién horneado. En sus calles empedradas se escucha un euskera que rueda tan suave como un balón sobre hierba corta. Allí nació Xavier Alonso Olano, hijo de Miguel Ángel Perico Alonso, un mediocentro campeón con la Real Sociedad que entendía el fútbol como una sinfonía de paciencia. Desde los 5 años, Xavi asistía a tertulias tácticas en la cocina mientras su padre garabateaba formaciones sobre servilletas. Perico le enseñó a leer el campo igual que otros. Desde niño, por lo que se ve, Xabi Alonso ha sido influenciado por el fútbol desde su padre, así que ha tenido buenos ejemplos. Su padre y los entrenadores, por lo que ha pasado, ya sabemos qué puede dar Xavi en base a su pensamiento. Otros enseñan a leer un cuento. Cada pase es una sílaba, cada movimiento un verbo y el gol un signo de admiración. Aquella gramática inicial se expandió en Zubieta, donde la Real Sociedad convirtió la cultura del pase en religión. El niño aprendió que la posesión no es solo retener la pelota, sino retener la calma. Su salto a Liverpool fue un viaje a la Premier de los temporales y los himnos. Porque esto que dice es muy importante, la posesión no es solo tener la pelota, sino la calma, porque una cuestión es tener la pelota, pero si te desespera, de nada te sirve porque la vas a perder y vas a causar un caos. Los salados de Anfield. Rafael Benítez, arquitecto del equilibrio, le mostró la geometría del doble pivote, la necesidad de estacionarse en el Su primer gran influencia, creo yo, Rafa Benítez. Epicentro para distribuir balas de cañón o sedas quirúrgicas según exigiera el tempo. En Estambul, Xavi anotó de penalti en la final de la Champions tras un rebote que desafió el infarto colectivo. Aquella noche entendió que el caos y la épica pueden convivir en una misma respiración si la mente mantiene frío el pulso. Luego apareció el Real Madrid y José Mourinho lo citó a solas en Valdebebas para mostrarle transiciones dibujadas en una pizarra digital. Aquí ganarás partidos en 10 segundos si aprendes a convertir recuperación en gol, sentenció el portugués. Xavi transformó la lección en arte. Robo, pase de 40 metros, diagonal de Cristiano Red. Con Carlo. Uno cree que a veces Toni Kroos es la referencia en pases largos, pero yo diría, lo que pasa es que no fue tan influyente, pero yo diría que Xabi Alonso fue obviamente antes que Toni Kroos y lo hacía con una precisión bastante alta. Toni Kroos creo que fue más especialista, pero Xabi Alonso muy bueno en ese estilo también. Ancelotti pulió la pausa. El mismo pase largo pero retrasado medio segundo, suficiente para que la defensa rival se descuadre y el gol parezca diseñado por un relojero. Su doctorado llegó en Múnich bajo la tutela de Pep Guardiola. Yo creo que ese perfil no lo tuvo el Real Madrid este año. Un lanzador que te hiciera cambios de balones de 40, 50 metros, no lo tuvo este año.
Ciudad Deportiva de Savenerstrasse, Pep lo colocó solo como vértice de un triángulo obligado a girar sin marearse. En el Bayern el 6 manda, repetía. Xavi aprendió a mover bloques de 11 hombres mediante giros de tobillo y microgestos de cuello. Elaboró una biblioteca mental que fusionaba pressing inglés, contragolpe merengue y laboratorio catalán bávaro, una base de datos que almacenó en neuronas dispuestas a ser desencriptadas años después como en... Tiene un cóctel de entrenadores, Mourinho, Ancelotti, Rafa Benítez y Guardiola y varias culturas, como está diciendo aquí el vídeo de España, Inglaterra, Alemania, tiene de todo Xabi Alonso, así que tiene un cóctel de conocimiento en su cabeza que puede exprimir bastante bien. Entrenador. Mientras disputaba su última temporada, completó el curso UEFA Pro. Por las noches miraba partidos de los 70 en un software de inteligencia artificial que convertía mapas de calor Partidos de los 70, o sea, estudiando el fútbol desde históricamente, a ver qué influencia agarraba, supongo. en fractales, detectando patrones invisibles incluso para entrenadores de élite. Rechazó ofertas para ser segundo de Guardiola o de Ancelotti. Prefirió regresar a Madrid y empezar entre juveniles, convencido de que el liderazgo se templa mejor enseñando a un niño a perfilarse que gritándole a un profesional consagrado. En Valdebebas descubrió la importancia de la persuasión sobre el grito. Los jugadores deben sentir que el plan les pertenece, decía mientras explicaba a preadolescentes el concepto de tercer hombre usando conos como intermediarios fantasmas. Durante un torneo juvenil, un colega le oyó susurrar que cada peón puede ser reina si se mueve con paciencia. Esa es la primera señal de su verdad aterradora. Xavi interpreta el fútbol como un tablero de ajedrez tridimensional, donde la pieza más humilde alberga metamorfosis de grandeza. Parte 2. Alquimia en... Su primera verdad aterradora, y es que le da importancia a cada posición individualmente. Importante, o sea, individualmente desde el punto de vista de un colectivo. Leverkusen, del descenso al Olimpo. Octubre de 2022. El Vallarena se vaciaba antes del minuto 80 y las bufandas rojinegras parecían sudarios. 17 en la tabla. 2 victorias en 12 partidos. Un vestuario fracturado por reproches susurrados en 5 idiomas. En ese entorno, Simon Rolls... Difícil ir a un equipo, al reto de un equipo histórico como el Leverkusen, pero que nunca ha sido un grande de Alemania, y en la posición 17 casi a descender. O sea, recordemos que en la Bundesliga son 18 equipos, o sea, está en posición de descenso, y sacarlo de ahí, bastante mérito. apostó por un novato con apenas credenciales de Segunda B. Cuando Xabi Alonso fue presentado, la prensa alemana escribió Die Fragen. ¿Está listo para enfrentar la Bundesliga? Sonrió con la serenidad de quien ve el tablero completo antes de mover la primera pieza. Su debut fue contra Schalke 4. Colocó un 3-4-3 que se transformaba en 5-2-3 en fase defensiva. Ordenó a Frimpong. Yo creo que esto va a ser muy fundamental, ha sido fundamental con él, pero en el Real Madrid va a ser muy fundamental teniendo en cuenta que nunca ha tenido una defensa de 3, teniendo en cuenta que esto se vuelve una defensa de 5 en fase defensiva. Pero por la izquierda hay alguien muy interesante que puede ocupar ese espacio, que es Camavinga, que como ese lateral izquierdo es adelantado en el mediocampo, Camavinga ahí puede aportar mucho. Y no se diga si viene Álvaro Carreras cuando necesiten un real lateral o una posición más defensiva con Mendy o Fran. Ahí es bastante interesante cómo lo va a llevar al Madrid. Xavi, que trazasen diagonales como ráfagas y pidió a los centrales que abriesen líneas de pase verticales, algo arriesgado para un equipo sin confianza. El resultado fue un 4-0 que sonó a preludio más que a casualidad. En la sala de prensa explicó que la crisis era oportunidad porque el barro permite moldear sin oposición. La plantilla escuchó... Si el barro permite moldear sin oposición. Hoy esto lo puede pasar al Real Madrid. El Real Madrid tiene algo muy importante, los egos, pero viene de una temporada bastante mala, así que yo creo que van a hacer mucho caso a lo que diga Xabi Alonso, distinto si hubiesen venido de una temporada ganadora, que se hubiesen creído que ya ellos lo saben todo, y esto que vengan de una temporada mala puede ayudar mucho a Xabi Alonso. Transformó a Edmond Tapsoba en un líbero que anticipaba, conducía y rompía líneas. Diseñó circuitos de posesión de 11 toques máximos para acelerar circulación.
Reprogramó a Florian Wirtz, recién recuperado de lesión, como falso 9 que teletransportaba la posición de interior al área con GPS táctico. Su Leverkusen encadenó 11 partidos invicto. La maldición 11 Leverkusen partidos invictos, una locura, veniendo de un equipo que estaba en el descenso. comenzó a sonar a chiste viejo. La prensa pidió pruebas empíricas y Alonso las mostró. Datos de expected goals invertidos, recuperaciones en campo rival, kilómetros de sprint cronometrados. Pero el argumento más demoledor llegó en mayo de 2024, campeón de la Bundesliga con 5 jornadas de margen y una sola derrota. 5 jornadas de margen para ser campeón de la Bundesliga contra el Bayern, que sabemos que el que por lo general es el líder hegemónico. 5 jornadas de diferencia. Es una diferencia bastante grande para un equipo que, insisto, estaba al borde del descenso. El Vallarena explotó en cánticos de Xavi Kaiser. Su segunda verdad aterradora emergió. Ningún gran club está a salvo si Alonso dispone de tiempo y de 2 carrileros con motor infinito. Para los jugadores, trabajar con él era asistir a másteres diarios. Analizaba microgestos, corregía el ángulo exacto en que Frimpong debía colocar el empeine para centrar con efecto. Grababa entrenamientos con drones y proyectaba clips de 30 segundos para ajustar la rotación de cadera en las transiciones. No eran regañinas, eran revelaciones. Esa temporada levantaron también la DFB-POKAL y rozaron un triplete invicto, frenado solo por la experiencia camaleónica de un Mourinho que enseñó a su antiguo pupilo la crudeza del oficio. Leverkusen perdió contra la Roma tras dominar 23-1 en disparos. Necesito más veneno defensivo, dijo Alonso al vestuario. Al año siguiente, su equipo alternaba posesión estética con contragolpes de daga. La prensa internacional empezó a compararlo con Klopp, con Pep, con José. Xavi sonreía y respondía que admirar es recoger herramientas, copiar es negarse a evolucionar. Él prefería el mestizaje táctico, la alquimia. En su bitácora digital en el inicio, ha tenido tantos entrenadores de distintos estilos de tan buenos que agarrar un poco de cada uno y puede salir de aquí un monstruo como entrenador. aparecían notas sobre pressing asimétrico, diagonales italianas y teoría de juegos aplicada al penalti. Esa curiosidad voraz encendió radares en las grandes capitales futbolísticas. Parte 3. El laboratorio oculto. Adaptación, fichajes quirúrgicos y ADN Madrid. El sabor agridulce de la eliminación contra Porto en Champions activó su modo laboratorio. Decidió equilibrar posesión y contragolpe con una evolución hacia 3-2-5 en fase ofensiva. Convenció a Alejandro Grimaldo, lateral sin club tras Benfica, prometiendo convertirlo en el mejor carrilero de Europa. El español firmó gratis y respondió con 11 goles y 15 asistencias. Reforzó el medio campo con granito. A su modo, yo creo que esto que hizo con Grimaldo podría hacerlo con Rodrigo si se llega a quedar. Yo creo que esa conversación con Rodrigo va a ser interesante. Yo creo que puede tener sentido esto que hizo con Grimaldo, llevarlo a Rodrigo y potenciarlo. Líder suizo que, bajo Alonso, se transformó en metrónomo de pases progresivos, reinando en el 99º percentil continental. La sinfonía era clara: fichar barato, pulir fino. Noches de pizarra y sensores cardíacos definían la metodología. Los drones capturaban triángulos que el software transformaba en modelos 3D. El técnico detectaba líneas de pase latentes y paraba la sesión. Aquí falta escalón. Los jugadores entendían que ese escalón era un milisegundo decisivo. Por eso celebraban cada gol tardío. Había 14 victorias en tiempo agregado. Una estadística que delataba obsesión por la última jugada. La conexión con Madrid comenzó con un mensaje de Jude Bellingham. Mister, ¿cómo ajustarías mi mapa de calor para crear más zonas de llegada? Xavi respondió con... Xavi Alonso con Bellingham también va a ser interesante, ya que Bellingham desde que llegó al Real Madrid no se sabe qué se juega. O sea, es media punta, es interior, es medio centro, sube, baja, defiende. O sea, hay que darle, yo creo que dándole una especialidad, que se especialice en algo, puede ser fundamental. Un video de 30 segundos sobre timing fantasma.
A las 2 semanas, Bellingham empezó a aparecer en la frontal justo cuando el central rival retrocedía medio paso. Scouting de futuro vio en Trent Alexander-Arnold un interior lanzador y lo imaginó como motor de un 3-2-2-3 de vértigo. Analizó a Mbappé para rotar con Vinicius en doble punta fluida. Ese pensamiento de ajedrez viviente es su tercera verdad aterradora. No solo mejora a los jugadores, los reprograma, multiplica su valor y su IQ futbolístico. Durante la pretemporada de 2026, una cámara oculta registró a Alonso explicando a juveniles de Leverkusen conceptos de teoría del caos. Un pase mal orientado aquí puede detonar un contragolpe mortal allá. Los chicos escuchaban hipnotizados. La charla terminó con la promesa de que la excelencia es la suma diaria de centímetros que nadie ve. La charla se filtró y se volvió viral en redes de analistas. Florentino Pérez tomó nota. Parte 4. Amenaza galáctica. El futuro blanco y la coronación definitiva. Una tarde de agosto, en un despacho aromatizado por madera de cedro, Alonso desplegó ante Florentino Pérez un plan quinquenal dibujado en papel de hilo. Propuso 3 Champions y una transición del Madrid al fútbol posposicional. Insistió en integrar la fábrica con métodos de la Real Sociedad B. Aquí lo de Xabi Alonso y esta complicidad que tiene en Arbeloa, que ahora va a ser el entrenador del Castilla, puede potenciar mucho las inferiores del Real Madrid. Así que lo que a Ancelotti le costaba a veces subir un jugador, faltándole centrales, faltándole medio centro, yo creo que puede venir un buen futuro para la fábrica. Como ADN. Mostró simulaciones de IA donde Camavinga se convertía en pivote omnipresente y Endrick en punta móvil, capaz de mutar a extremo interior en 2027. Presentó un programa de choque físico para que Mbappé alcanzara picos de 39 km por hora, sin sobrecargar fibras. Explicó que su staff incluiría un neurocientífico para entrenar toma de decisiones y un poeta para hilar narrativa motivacional. La sala guardó silencio. Florentino escuchaba, consciente de que la historia del club se ha escrito sobre innovación. Xavi advirtió a los rivales de la Liga. La pegada histórica del Madrid tendrá por fin un plan maestro detrás. Esa declaración condensa la cuarta verdad aterradora. Alonso combina el aura de exgaláctico con la frialdad de un ingeniero de datos, y ese híbrido puede convertir al club más decisivo del planeta en una máquina casi imbatible. La conversación derivó al peso de la presión. Xavi argumentó que la presión no se combate, se metaboliza. Haber disputado finales con España y el Madrid lo entrenó a respirar cuando la grada tiembla. Como entrenador, su voz no se eleva. Sus ojos transmiten un sosiego contagioso que neutraliza el pánico. Contó cómo, en Leverkusen, antes de un penalti decisivo, susurró a Alex Grimaldo: «Piensa que disparas en un pasillo infinito». El jugador anotó. Para la prensa, su fichaje sería un seísmo. Para el vestuario, un puente entre galácticos y metodología científica. Imagina a Valdebebas iluminada a las 7 de la mañana por drones que trazan rutas en tiempo real. Imagina a Mbappé aprendiendo a retrasar su carrera medio segundo para explotar el hueco exacto. Imagina a Vinicius dibujando diagonales moduladas por algoritmos que calculan la fatiga rival. Ese Madrid existe en los cuadernos de Alonso. Sin embargo, el técnico sabe que ninguna ecuación sobrevive al capricho del balón sin el latido de la épica. Por eso, conserva un ritual aprendido en Tolosa. Reunir al equipo la noche previa, apagar la luz y dejar que cada jugador repita en voz alta sus sueños. Yo creo que esto es importante, ya que mucha gente, los jugadores, a pesar de que trabajan día a día, no son todos amigos y no tienen por qué serlo, pero al ser vulnerables y abrirse, yo creo que, aunque no sean 100% amigos, crean un lazo que capaz los puede ayudar en otro tipo de sentido, una mejor comunicación, mejor entenderse en el campo, fuera, y eso puede llevar a que el juego se desarrolle de mejor manera. Esa vulnerabilidad compartida conecta el laboratorio con el corazón y convierte la estrategia en propósito. Cuando vuelva al Bernabéu, levantará la mano y el Coliseo Blanco entenderá que empieza una era donde cada detalle importa. Xabi Alonso ha caminado del río Oria a Anfield, del Santiago Bernabéu a Savener Strasse.
Y del Vallarena a la antesala del trono merengue con una calma que resulta inquietante. Su aterradora verdad no es un secreto oscuro ni una polémica olvidada, sino la certeza de que detrás de su mirada serena se esconde una mente capaz de rediseñar el fútbol pieza a pieza. Si un club le entrega tiempo y herramientas, los partidos ya no serán azar, sino ecuaciones. Y si el próximo tablero es el Bernabéu, prepárate. Cada pase, cada Yo creo que carrera. esto de Xabi Alonso al Real Madrid está muy interesante. Como inicié el video, nunca había visto tanta emoción en el Real Madrid por un entrenador desde Mourinho. Y esto ha pasado, lo de Mourinho fue en el 2010, ya han pasado 15 años desde que el Real Madrid ha tenido emoción por un entrenador. Así que se viene bastante interesante. Este estilo de Xabi Alonso que tienen los jugadores, va a tener el estilo, va a tener la confianza. Yo creo que se pueden venir cosas buenas, puede pasar lo contrario, a lo mejor Xabi Alonso es un puff y ya, pero no lo creo. Yo creo que este Real Madrid va a dar mucho de qué hablar, además que con este Barcelona que está jugando muy bien la Liga Española creo que se va a potenciar, así que ya quiero que empiece la temporada. El Mundial de Clubes puede ser una bocanada, pero no va a ser suficiente, así que ya queremos yo por mi parte quiero que empiece la temporada, a ver qué hace el Barcelona, cómo se va, cómo puede continuar lo bien que estaba, y este Real Madrid de Xabi Alonso, cómo va a cambiar de estilo con estos jugadores que tiene y cómo lo va a desarrollar. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja tus comentarios y nos vemos en otro vídeo.